Seguimos en esta tertulia de este miércoles 10 de marzo de 2021 con Gloria Robaina, Juan Pedro Mir, Agustín Iturralde y Gabriel Budiño. Vamos al segundo tema que tenemos en la agenda. En los primeros meses de Luis Lacalle Pou se habló muchas veces del concepto y de que el presidente era capaz de dar marcha atrás. Hubo varios ejemplos de anuncios que eran respondidos con críticas, a partir de las cuales el Poder Ejecutivo cambiaba la pisada rápidamente. En los últimos días hubo dos hechos políticos por lo menos de este tipo. Primero, los beneficios fiscales que el Ministerio de Economía le otorgó al estudio jurídico del director de la OPP, Isaac Alfie, a partir de un trámite que él había iniciado en 2019, mucho antes de asumir su cargo. El viernes pasado, pocas horas después de que trascendiera la resolución, Alfie aclaró que, de común acuerdo con el presidente Lacalle Pou, había decidido renunciar a la exoneración. Segundo, el gasto de más de 30.000 pesos en un almuerzo de trabajo en la sede de la Cancillería entre equipos encabezados por el ministro Francisco Bustillo y su colega Azucena Arbeleche. Lo reveló el diputado frente amplista Gustavo Olmos y poco después Bustillo envió una carta al director de Asuntos Técnicos Administrativos del Ministerio manifestando su sorpresa porque la forma como se había imputado esa compra y ordenó que se cancelara la operación, anunciando que él se haría cargo personalmente de esa factura. ¿Cómo vieron estos últimos ejemplos de marcha atrás? ¿Cómo entienden que cuenta ese concepto? ¿Cuánto se puede usar? ¿Quién quiere empezar en este caso? A ver, dale, Juan Pedro. A mí me dio un poco de pena toda la situación. Me dio pena la situación de Alfie. Me dio pena porque creo que no corresponde que un jerarca de la talla de Alfie, de la exposición política, del poder de Alfie, que es Isaac Alfie o Alfie, no sé, hoy me están confundiendo cómo se dice. Nosotros le decimos Alfie porque cuando él años atrás participaba de las tertulias aclaraba que era Alfie. Bueno, vamos a decirle Alfie, con quien comparto pasión peñarolense, pero no pasión sobre los otros temas. Pero creo que fue un error del ciudadano Alfie. No corresponde a su situación y a su espacio en el poder. Es uno de los hombres más poderosos hoy dentro de la estructura del gobierno, es el que baja el pulgar o no a las inversiones, el que baja el pulgar o no a los presupuestos. Es un hombre del riñón del gobierno y no se puede estar en los dos. Pues yo creo que ahí hay temas que, como decía un rey francés, no me acuerdo si era Luis XIV o si era hay que serlo y parecerlo. Entonces, en este sentido puede ser legal lo que está haciendo, pero creo que políticamente es muy débil. Y el otro punto es que me parece igual, no igual de débil, en un poco escalón. Eso es grave lo de Alfie, es grave. No le hace nada bien a la democracia ese tipo de estar en los dos lados demostrado. En una visión menos compleja, también discutir por 30.000 pesos en un almuerzo me parece realmente de una política de zócalo. Pero ahí que estás cuestionando la actitud del Frente Amplio difundiendo la resolución o poniendo... Sí, me parece eso. Política de zócalo. Yo creo que ante los temas del país, ante los temas de un almuerzo de nivel ministerial donde de altísimo nivel, donde la gente no es el problema, cuando los problemas pasan por otro lado. Entonces, a mí la reflexión que me surge es cómo necesitamos dignificar y profesionalizar y reconstruir la labor política. Necesitamos políticos que estén a la altura del tiempo que estamos viviendo, sobre todo por nuestros compatriotas que están pasando las peores situaciones. Entre ellas, las situaciones de género que hablábamos en el encuentro anterior. Entonces, si la discusión termina siendo, saca una exoneración por acá, que es grave, y si la discusión de la principal fuerza de la oposición es 30.000 pesos por milanesas con papas fritas, yo realmente creo que el nivel de tinerización de la política nos perjudica a todos. Hoy hay 99 diputados,
señores diputados, estudien los presupuestos de arriba abajo, fórmense, estudien legislación comparada, estudien, aprendan idiomas, lean lo que tienen que hacer en otros idiomas, ya que cobran importantes sueldos, que los pagamos los ciudadanos, profesionalícense, formen equipos que los asesoren, por favor. Trabajan desde marzo a noviembre. Entonces, no puede ser que el Parlamento hoy esté en estos chiquitajes. Eso por un lado. Y por otro lado, los amigos, los señores que están en el poder, no se les puede pasar. Y ya es la segunda vez que el señor Alfi está rozando la tarjeta roja. Pero una puntualización ahí, Juan Pedro. ¿Y lo de la marcha atrás, cómo lo ves? Digo porque el lunes habíamos discutido, ¿no?, del tema particular de Alfie. Por eso ahora íbamos por el lado de, ¿y la marcha atrás? ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo es para ganar créditos en la opinión pública? ¿Te deja mejor parado? ¿Vos ves que ya es un discurso muy gastado? Se termina siendo, claro, vos podés echar marcha atrás 2 o 3 veces para estacionar el auto, pero no podés avanzar con la marcha de atrás todo el tiempo. Porque en política los discursos políticos son fundamentales, la estrategia, y vuelve a pasar eso. Y lo del señor Alfi, y no se puede abusar de la marcha atrás. Yo esperaría como ciudadano la renuncia del señor Alfi. Hubiera esperado que el señor presidente le pidiera la renuncia al señor Alfi. Porque hay cosas que no van, y eso es lo que no me gustó. Gloria, que estabas levantando la mano, dale. Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo leí el otro día un comentario de Chaschetti que justamente decía cómo en un momento que un gobierno está teniendo, y sobre todo un presidente, está teniendo los índices de aceptación popular que está teniendo, el gran objetivo que tenía que tener la oposición era justamente buscar hechos y situaciones que fueran como de alguna manera estropeando ese concepto del gobierno y en este caso del presidente. A mí me parece que este tema de las marchas atrás es una originalidad de nuestro presidente actual. Que hemos tenido presidentes originales, no se puede negar, y estoy pensando, ya creo que todos estamos pensando en los presidentes originales que tenemos. Si queremos uno por cada partido, nombro al doctor Valle, nombro al presidente Mujica y hoy al presidente Luis Lacalle. Creo que es un presidente muy original, pero además es un presidente muy joven, es un presidente de otra generación. Yo en lo personal siento que muchas de las cosas que él dice y hace están pensadas en otra sociedad, en otro esquema, están pensadas en un futuro que, como decía hoy, no fue el tiempo que me tocó vivir, ni, digamos, los comportamientos o acciones políticas que uno estaba acostumbrado. Entonces, que un hombre joven, presidente de la República, dé marcha atrás cuando cree que se equivocó, me parece perfecto. O sea, realmente creo que es una actitud a resaltar como positiva. Segundo tema, en esto discrepo 100% con Juan Pedro, porque yo quiero mucho a Alfi, lo respeto mucho, ha sido un compañero de largos caminos de militancia, intachable desde el punto de vista personal, por eso también me duele mucho esto que está ocurriendo. Y tú decías es grave, Juan Pedro, yo creo que aquí hay que ser muy razonable. Cuando Alfi pide esas exoneraciones, no estaba en un cargo público, esto fue en el año 2019, no tenía la responsabilidad que tiene, nunca se imaginaba en ese momento que iba a llegar a la situación que hoy está ocupando en el gobierno. Y que, como decía yo, escuché anoche la entrevista que hicieron en perspectiva a Daoís Uriarte y a Martín Bueno, y yo no lo sabía porque desconozco cómo funciona ese tema, la cantidad de estudios profesionales que se han acogido a ese beneficio, de una ley que fue establecida en el periodo de gobierno del Frente. Entonces digo, de alguna forma se necesita favorecer las inversiones y bueno, esta era la forma. Como decía, bueno, también en su momento, ¿qué montos estamos hablando? 400.000 pesos. Digo, ¿qué es esto?
Entonces, me parece que esto está en el cuadro de lo que decía al principio. Se le está haciendo un daño a Alfie por esto, en una decisión tomada en un momento donde no ocupaba ninguna situación de gobierno. Que en todo caso, lo que se podría de alguna manera cuestionar, entre comillas, y ahí fue la actitud del presidente Lacalle, es decir, bueno, ¿lo tenía que cobrar o no? Porque si bien esto empezó en 2019, lo cobró recién ahora, o lo tenía para cobrar recién ahora. Honestamente, creo que si a mí ese derecho, porque es un derecho, es un tema legal, si a mí eso me amparaba, ¿por qué no lo voy a cobrar? Porque estoy ocupando un cargo. Y quiero traer pero justamente quiero traer a colación algo que ocurrió en 2017, en enero de 2017, cuando se le cuestiona al ministro de Agricultura, Tabaré Aguirre, el haber cobrado un fondo, o sea, había un fondo arrocero para apoyar a los cultivadores del arroz. Siendo Aguirre ministro, se acoge ese beneficio que daba el Ministerio de Ganadería y Agricultura y es beneficiado por $180.000, aprobado por su subsecretario de ese momento con el argumento de que como Aguirre estaba de licencia, él lo aprobó. Entonces, acá te quiero decir, pero a mí no me gusta cuando se empieza a comparar uno a otro y se empiezan a tirar, ¿viste?, con los platos de un gobierno y de otro y ustedes hicieron esto. Lo que quiero decir es que aquí hay una doble moral y que aquí, que hoy la oposición está aprovechando determinadas cuestiones, y dejo para el tema del canciller para la segunda intervención, que se esté cuestionando determinadas cuestiones. Está bien, es el rol de la oposición, tiene que hacerlo. Pero ¿por qué le voy a quitar a un ciudadano? En ese momento, Stirling, presidente de la Asociación de Arroceros, cuando lo cuestionan a Aguirre, dice: todo ciudadano es igual ante la ley. Entonces aquí, al final de 2019, podía acogerse a ese beneficio. Y se acogió, como nos hubiéramos acogido pronto cada uno de nosotros. Porque decíamos, la mayoría de los estudios, porque alguien decía un estudio de contadores o abogados, la mayoría lo han hecho, porque se han podido acoger a esa ley que, bueno, daba ese beneficio. Tanto Gloria como Juan Pedro fueron por el lado de los casos, ¿no? Se tentaron ahí, dan para debatir. Lo que pasa es que los dos son muy polémicos y obviamente cada uno de los casos da para debatir. Vuelvo a la pregunta inicial. No, y Alfie es mi amigo, o sea, yo tengo que reconocerlo. Está bien, porque además lo estás aclarando públicamente. Que fue una de las cosas que se le dijo a Alfie. Gabriel y Agustín, a ver, la primera pregunta, la que era de la disparadora. ¿Está bien el marcha atrás? ¿No está bien? Bueno, ¿cómo lo vieron? No, a ver, yo quiero volver a eso. La marcha atrás tiene primero de que concretarse, ¿no? Es decir, una cosa es salir a declarar las marcha atrás y otras cosas que efectivamente haya actos de gobierno que revocan los actos que llegaron a la opinión pública, ¿no? Eso será tema para analizar más adelante en este caso y en los anteriores que se dieron, ¿no? Es decir, por ejemplo, pasó también con el recorte del presupuesto de la ANI, que después de las declaraciones de la fiesta y cosas por el estilo, surgen declaraciones del gobierno de que no se va a tocar ese presupuesto de investigación. Bueno, esas cosas después hay que verlas en los hechos y no solo en el discurso público. Yo creo que la marcha atrás tiene que ver con una nueva forma de hacer política, lo decía la politóloga Victoria Gadea a fines del año pasado en una nota en La Diaria, donde se suele generar simpatía en la ciudadanía en tanto es un acto político, el actor político se asume como humano, ¿no? Es decir, como que me puedo equivocar y cuando me equivoco lo asumo y lo corrijo. Bueno, en primer punto, que esas correcciones se terminen volviendo a la práctica real. Pero lo que más me preocupa es lo que no puede darse marcha atrás porque no se conoce. Es decir, que la marcha atrás solo surja cuando las cosas llegan a los medios, a la opinión pública o a las redes sociales, también es preocupante. Quizás si el estudio de Alfie se llamara Profesionales SSRL, a lo mejor ni nos hubiésemos enterado de esto mismo, ¿no? Entonces, no solo está el tema de la legalidad, sino de qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía cuando decimos que un actor que toma decisiones sobre el futuro económico, presupuestal, de gasto público, de inversión, como bien decía Juan Pedro, es a su vez beneficiado de alguna de esas políticas, ¿no? Es decir,
El presidente sin duda lo tomó como algo malo, porque por algo decidió en común acuerdo con Alfie retirar ese beneficio, pero la preocupación es si estas cosas solo van a ocurrir cuando haya un impacto público en la ciudadanía y se conozcan, o si de verdad hay un gobierno que revisa sistemáticamente las decisiones que toma. Porque si ese fuera el hecho, entiendo a quienes defienden el gobierno y la coalición en decir que esto es parte de un gobierno inteligente que se adapta y que asume los errores que se pueden tomar y que se sanciona a las autoridades que toman sanciones equivocadas. Pero recordemos también de que hay muchas de estas cosas que quedan solo en una declaración pública y esos mismos actores siguen estando en los puestos de decisión donde tomaron esas decisiones equivocadas y yo creo que eso es lo que tiene mayor impacto, ¿no? Por un lado, si solo se corrigen las decisiones que toman carácter público o si se están revisando de verdad otros tipos de actos de gobierno y qué pasa con las personas que toman esas decisiones equivocadas, ¿no? Es decir, hubo algunos casos como el primer presidente de Antel, que rápidamente fue removido por una contratación, por la presupuestación de personal contratado, pero hubo otras cosas como, por ejemplo... Y el de la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿no? También, ahí fue removido. Y hay otros casos como esto que ha pasado en la ANI o con lo que puede estar pasando ahora con Alfie, que sin embargo no se toman decisiones para evitar que esto se siga reproduciendo y sancionar a quien termina en una posición o generando una posición muy incómoda para el gobierno, porque sin duda el presidente reconoce que eso es así. Agustín. Bien, sí, voy a tratar de quedarme en el tema, que es difícil obviamente, porque los casos concretos son muy interesantes de comentar. ¿Es bueno o malo que haya marcha atrás? Creo que tiene las dos puntas, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo estoy convencido que es mucho más bueno que malo, ¿no? Puede tener, no se puede, sobre todo para mí el mayor peligro de la marcha atrás es el cobrar el grito. Yo lo que veo más peligroso es el cobro al grito de me piden, doy y bueno, ¿cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creo que en estos casos han habido marcha atrás, sobre todo en temas que pueden tener algún componente eventualmente más ético, pero no han habido marcha atrás en los temas de fondo y en el rumbo del gobierno. En la LUC, en el presupuesto, en los grandes temas donde se puso marcha, hubo griterío, hubo ruido, pero el gobierno tuvo en la estrategia de la pandemia, vaya si hubo ruido, se pedir cuarentena obligatoria, después pedir que se reabra todo, y bueno, y hubo como un rumbo mucho más firme y mucho más impenetrable al griterío. Creo que es bueno y malo, creo que refleja sobre todo, creo que es más típico esto de los gobiernos más nuevos que los que llevan muchos años. Yo no sé si es una cosa tan novedosa, estaba buscando, yo creo que los gobiernos más nuevos que tienen un poquito más de sano temor al poder, tienen algún reflejo un poquito más fresco. Y después me voy a permitir hacer un comentario sobre alguno de los casos particulares porque creo que perdón, Romina, ¿preferís que lo deje para No, te iba a preguntar si eso que decías, decís en el mundo en general, que los gobiernos más nuevos o que son liderados por gente más joven tienen ese temor y están dispuestos a utilizar más la marcha atrás. Yo creo que una vez que vos te acostumbras, es muy fácil, bueno, es muy, hay muchos, en el siglo XIX se escribió mucho sobre, y muchos de los padres fundadores de muchos de los países americanos escribieron sobre lo tentador que era el poder y lo peligroso y lo necesario del control. Y bueno, yo creo que uno cuando va estando muchos años en el gobierno, y esto lo vemos a nivel departamental, a nivel nacional, inevitablemente el humano empieza a confundirse de cuán impenetrable es lo que yo hago. No sé, creo que el caso de cómo se manejaban, por ejemplo, el ex secretario de Presidencia Toma, de la forma que se tomaban decisiones, la forma que... Creo que es parte de creer realmente que uno está ahí para siempre, de que uno, no sé si para siempre, pero realmente que ese es mi lugar y no que estoy de prestado un tiempito. Y en eso creo que los gobiernos nuevos, y más uno que acaba de llegar, es un peligro que a la medida que pasan los años, esa confusión ataca a todos por igual, no es ideológica, es humana. Y después un comentario sobre los dos casos. Yo creo que yo realmente no estoy de acuerdo con el planteo de Juan Pedro. Yo creo que lo de Alfie es la comparación, la única comparación que odio hacer comparaciones para atrás, pero me parece que a veces ayudan. Con el caso de Tabaré Guerra realmente es muy, muy parecido, y yo creo que en los dos casos pagaron un precio. Creo
creo que es legítimo cuestionarlo. Yo creo que hay algo para cuestionar. Está bien, hay algo cuestionable. Ahora, no comparto que hay nada para realizarse. En el caso de Alfie, es muy específico y muy objetivo la forma de calcular un beneficio como el de ese, y realmente los estudios profesionales adhieren a esos tipos de beneficios y se dedican a cualquier empresa, a cualquier comercio, a una farmacia que hace una reforma, ayudar a presentarle a esos beneficios. Realmente es algo que está disponible para, obviamente no para el ciudadano común, no es decir para el ciudadano común, puede ser ingenuidad, pero sí para casi cualquier tipo de empresa de mediana para arriba. Pero entiendo que se pueden mezclar cosas y ahí viene la marcha atrás y creo que la intervención del presidente en ese sentido. Curiosamente tengo la opinión un poco contraria de Juan Pedro. A mí lo otro, los 30.000 pesos, si bien cuantitativamente es insignificante, me parece que ahí sí hay una señal mucho más compleja en tiempo. Lo que dijo el diputado del Frente Amplio, Olmo, yo estoy muy de acuerdo. No es insignificante el monto, pero creo que en momentos en que mucha gente la está pasando mal y se está pidiendo un esfuerzo en muchos sentidos, es de orden que esto no, y creo que el canciller también actuó con razonables reflejos de asumir eso. Y bueno, si esto pasa cuando salta a la luz o cuando no, bueno, creo que por suerte vivimos una democracia con una oposición con potestades de averiguar, de pedir informes, con una prensa, con una ley de acceso a la información. Obviamente las cosas que salen a la luz tienen más chance que tengan cambios. Pero bueno, ese es el rol de la oposición y de la prensa, de desnudar, y bueno, en la medida de que haya cosas y que haya marcha atrás, yo lo veo bastante más bien que mal, para ponerlo de una forma que lo entendamos todos. Ya no nos va a quedar tiempo para los telegramas, pero vamos con una segunda rondita rápida, por lo menos bien rápida, de puntualizaciones o aspectos sobre los que quieran volver de esto. A ver, Juan Pedro. No, me parece que hoy estuvimos más en discrepancia que otras veces y eso es fantástico, ¿no? Así que además ha ido todo cruzado, uno a favor, otro en contra, me parece que está bueno. No, yo creo que necesariamente en los cargos públicos y los cargos de alta exposición pública hay que ser muy cuidadoso porque no estamos hablando de niveles de corrupción. Yo no hablo en absoluto, menciono, yo me detengo en las señales políticas y bueno, y reitero un poquito lo que afirmé. Me parece que cuando uno está ocupando determinados espacios, tiene que serlo y parecerlo en el conjunto. Creo que la guerra de baja intensidad de las oposiciones y los gobiernos es parte de la vida política. Lo hicieron los blancos, colorados e independientes cuando gobernó el Frente, y ahora lo hace el Frente Amplio cuando gobiernan y dentro de ciertos marcos de civilidad totalmente, ¿no? De civilización, o sea, no nos puede asustar. Pero sí me parece que una figura como el encargado de la OPP, que es, y en este gobierno ocupa un lugar muy particular, porque ocupa un lugar donde, lo dejamos para otro momento si quieren, pero para discutir, en ese juego de OPP, uno visualiza un gobierno donde está pasando lo que pasó con Mujica, una OPP por un lado, un Ministerio de Economía por otro. Hay como dos niveles de gobierno, de protagonismo. En ese sentido hay una analogía, me parece. Es una OPP muy fuerte. No es la OPP de Álvaro García, es la OPP que es la mano del presidente, es la mano del presidente del principal partido, del segundo partido de la coalición. Entonces, creo que en ese sentido habría que repensar, y no me gusta. Nada más. Gloria. En primer lugar, con relación a esto último, es como debe ser, Juan Pedro, es como debe ser. Lo que sucedió en el gobierno de Mujica realmente fue lamentable, que la OPP fuera por un lado y el presidente fuera por otro. Un gobierno tiene que tener una integración absoluta en lo que son sus cargos más importantes, con el presidente y con el Consejo de Ministros. Yo creo que un gobierno, para funcionar seriamente... Perdón, Gloria, dame un segundo. Aquí, Juan Pedro, ¿te animás a silenciar? A ver si es por ahí. Sí, tenemos como una distorsión. A ver, dale, Gloria. En segundo lugar, decir que acá hay una corriente del Ministerio de Economía y de ALF y de la OPP por otro lado es totalmente falso. Digo, aquí si hay integralidad entre el Ministerio de Economía, la ministra de Economía y el director de la OPP, o sea, delito Alfi, digo, hay no solo una integración absoluta, sino que digo,
son cada uno, están cada uno cumpliendo el rol de confianza que le han otorgado al otro. Digo, llega hasta ese punto de decir, bueno, estamos gobernando juntos. O sea que creo que ahí no hay ninguna división. Y quiero insistir con esto, digo, cuestionar la ética de Alfie, que ha sido y sigue siendo una de las personalidades políticas con una trayectoria ética más transparente y totalmente ética. Cuestionar esto como un tema ético, me parece que está mal, digo, no corresponde, yo considero que es una chicana política, porque el cobrar un beneficio que la ley, que él podía como gran gesto de magnanimidad o por el cargo que tú estás, que como tú bien decís, hoy está ocupando, también podía haber renunciado a ese dinero. Pero acá no hubo falta ética, acá lo que hubo fue cumplir y recibir algo que él tenía derecho a recibirlo. Y estoy totalmente convencida de lo que tú también decís. Yo creo que los cargos políticos y las responsabilidades políticas tienen que ser con gente intachable desde el punto de vista ético. Yo también pienso lo mismo que tú. Ser y parecer. Aquí, quienes ejercen una responsabilidad pública tienen que cuidar más que nunca su ética. En todo caso, acá lo que pienso que puede haber pasado es, bueno, tal vez una distracción de no pensar que eso podía ser interpretado como un abuso por ocupar hoy el cargo que ocupa. Y que obviamente esta información alguien la filtró, como alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores filtró lo de los 30.000 pesos. Lo de Alfie va a seguir, va a seguir porque está previsto que se generen, desde el Frente Amplio señala hoy que hay acuerdo en el Parlamento de actuar en el caso de Alfie, ¿no? Se va a tratar este tema de la exoneración e incluso su participación en el juicio de Aratiri. Se está pensando, la duda parece estar en si es una comisión investigadora que finalmente se promueve o si es más conveniente ir por el lado de una interpelación o un llamado a sala. Así que de eso vamos a tener más capítulos. Está bien, pero quiero decir, es el juego de la oposición y tiene que tener tema para poder actuar. O sea, el ejercicio de la militancia política, el ejercicio de la oposición tiene que tener tema y motivos. En este caso, este es el que encontraron. Pero digo, me niego absolutamente a catalogarlo como falta de ética o a catalogarlo como un favoritismo por el cargo que está ocupando. Digo, de ninguna manera fue eso. Gabriel. Y en lo del Ministerio, termino del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero me ha parecido muy curioso que eso salga a la luz como diciendo lo que hizo el ministro. Y ayer el ministro, de alguna manera, quejándose y haciendo evidente lo que se había gastado en la compra de una centrifugadora. Entonces, ¿en qué estamos? En el juego chiquito de ver si el gastito tal o cual. Aquí hagamos un tema en serio. Digo, aquí hagamos un panorama de análisis a fondo de la ética de la función pública. Pero no podemos estar en este jueguito de, bueno, yo tengo que socavar el prestigio del gobierno, tengo que socavar el prestigio de los hombres que están ocupando cargos públicos, porque sí, y caemos en esto, y estoy de acuerdo con Pedro, digo, creo que estas cosas son políticas de Zócalo. Gabriel. Yo creo que dejan de ser política de Zócalo cuando el gobierno llega con un discurso muy fuerte en austeridad, control del gasto, manejo responsable, ser excelentes administradores, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hace que ciertas cosas como una compra de engrampadoras a un precio disparatado generen ruido. Más allá del valor, ¿no? Yo creo que son señales que tienen que ver con una correcta administración que contradicen mucho las expectativas generadas en la ciudad. Yo creo que eso es importante. Pero ayer fue el propio ministro el que salió a denunciar eso. Entonces, exacto. Es lo que digo. La Cancillería anunció que hará una investigación administrativa para determinar o descartar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos y esclarecer lo ocurrido al individualizar a los eventuales responsables luego de que trascendiera a la opinión pública la compra de abrochadoras o engrampadoras por un valor de $4.058 en total, ¿verdad? Fueron cada una $332, estamos hablando de ese otro hecho en particular. Sí, por eso digo, es decir, el ministro sale a decir que va a investigar y buscar responsables a partir de que eso llega a la opinión pública y eso quizás es lo que molesta. Y lo otro que yo quería señalar es con respecto al gasto completamente menor por parte del ministerio respecto a
a la cena con la ministra Albereche, que la decisión del ministro, decir, lo pago de mi bolsillo, tampoco es una señal adecuada. Es decir, cuando uno incurre en un gasto de una función pública y está convencido de que eso es lo correcto, no puede ir atrás diciendo, si les molesta lo pago de mi bolsillo. Creo que eso es una decisión completamente inadecuada y yo creo que eso es parte de lo que quizás señalaba Juan Pedro en relación también a la actitud de Alfie y la decisión del presidente de la República de que las cosas no se resuelven, digamos, con un simplemente, me encargo yo, esto ya está, sigamos adelante, ¿no? Es decir, creo que se deben ser como estar más alineados en las decisiones que se toman y las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Entonces, una cena cara es cara del momento que el propio ministro dice lo pago yo de mi bolsillo. Es decir, si estamos convencidos de que eso es correcto, había que haber sostenido esa decisión y seguir adelante. Estoy de acuerdo. Y ahí es donde entra no un cuestionamiento ético al FIE, sino el propio cuestionamiento del presidente cuando dice, no, esto no lo tendríamos que haber hecho así, revoquemos la asignación y repensemos esto. Agustín, para cerrar. Dale, muy cortito. Yo comparto, ojo, con lo que decía Juan Pedro, de que la función pública requiere estándares éticos mayores y que por eso buena parte de estas marchas atrás están bien, aunque no, lo que quiero decir es que algo haya que meter marcha atrás no significa que haya que descalificar a la persona ni echar a la persona necesariamente. Hay grados, todo tiene grados, ¿no? Y lo que quiero decir es, bueno, me parece bien, creo que lo de Alfie estaba en toda ley. Creo que comparto que quizás no era oportuno que recibiera ese beneficio que lo había pedido antes y la marcha atrás por eso me parece bien y creo que hay que manejar grises, ¿no? Manejar grises, no todo puede ser todo nada, no puede ser blanco o negro, hay grises en estas cosas y en esos grises creo que hay que moverse y creo que en estos casos estuvimos en esas situaciones. Cerramos por hoy la tertulia que tuvo a Gabriel Budiño, Agustín Iturralde, Juan Pedro Mir y Gloria Robaina. A los 4, gracias, nos volvemos a reencontrar en los próximos días. Seguro, gracias. Chao. Un abrazo a todos, que pasen muy bien.